Bueno, y con esa música de Navidad tenemos un gran preámbulo porque en esas fechas uno se acerca mucho a la familia, también a los amigos. Y hoy tenemos una gran amiga aquí con nosotros, que es la doctora Nayibia Acosta, psicóloga, que inició aquí con las Mañanas Bacanas, Comité de Canal 20 hace muchos años y hoy la tenemos de nuevo en casa para hablar de salud mental y mucho más. ¿Se acuerda de ella, Andreina? Ay, pues claro, claro, Nayibia, bienvenida a las Mañanas Bacanas, bienvenida a tu canal y pues también felicitarte, el día de ayer te felicitamos Ay, sí. por esa profesión tan bonita como es la psicología, que la ejerces con mucho cariño y amor. No, pues dicen por ahí que uno siempre vuelve a donde fue feliz. Sí. Y bueno, este siempre será mi casa. Aquí empecé haciendo unos pininos de psicología a través de la consejería y de la orientación pues con los televidentes, y gracias a estos espacios pues podemos seguir fortaleciendo esa importancia que tiene la psicología en la sociedad. Y yo me acuerdo que Nayib muy juiciosita traía hasta cuaderno, ¿no? Traía cuaderno. Sí, los apuntes. Sí. No, psicólogos de la vieja data, siempre estamos con un lápiz y un cuaderno pronta a recibir cualquier sugerencia, cualquier orientación, pero también a valernos de eso que tenemos, porque a veces nos inspiramos en la noche. La psicología es la ciencia de la vida. Entonces hay momentos donde uno también como que aflora ese sentimiento, lo escribe y dice, esto me sirvió a mí, le puedo ayudar a otro. Bueno, mire, como Nayib, la idea es hablar del tema de exacto. la profesión de psicología, Nayib, que hablemos desde tu vida personal, ¿cuántos años ejerciendo la psicología? ¿Y te exacto. acuerdas por qué decidiste dar el paso de que, oiga, mamá, voy a estudiar psicología? Bueno, pero por favor no saquen cuentas. No. Vamos a hablar solo de la carrera, aquí nos mantenemos. Tengo más de 20 años de trayectoria, ya pues haciendo el ejercicio. ¿Y por qué un día decidí? Porque cuando yo decidí estudiar psicología no había, digamos que de pronto el boom del psicólogo como de pronto también lo tenemos ahora, ¿sí? Estamos más en tendencia, bueno. Y para los papás es a veces como más fácil entender que hay un hijo que quiere estudiar para la vida. Entonces, hubo otras opciones, medicina, bacteriología, pero siempre el área de la salud como muy... ¿Te ha gustado? Sí, como muy en mis fortalezas y en mi trayecto pues para ejercer un camino de vida. Sin embargo, pues no se dieron las posibilidades en esa época y todavía medicina pues refiere un puntaje muy alto, si era en una universidad pública, refiere un examen de admisión. Entonces me presenté como una vez y yo le dije a mi papá, no me quiero frustrar, aquí hay una señal. Y empezó la psicología a hacerme ella en mí porque paré, paré un momento y dije voy a darme una gabela, y como cosa de Dios, porque pues Dios también obra para ti, llegó el regalo de trabajar no, entre comillas, hacer como prestar un servicio, porque tenía como 17 años apenas, en el ICBF, y ahí en el hogar múltiple, y empecé a hacer como auxiliar pedagógica, y me fui adentrando como con los papás y los conflictos que traían los niños. Y empecé a apoyar a la psicóloga. Me acuerdo tanto que cuando eso estaba la doctora Ariadne, que de todos mis afectos, y me decía, a Caicedo, y todavía, y empecé a apoyarla y me sentaba en las charlas de ellas, y fue así, o sea, digamos que esa fue mi elección vocacional. Desde ahí tú dijiste... Yo dije, no, yo tengo como madera para esto, me gusta, esto me atrae, porque pensamos en la opción vocacional solo por fortalezas, pero también debe estar ese apasionamiento, Oscar, o sea, eso en lo que te sientas bien. Sí. Entonces es muy importante ese llamado. Muchas personas no saben, o sea, hay muchas personas que de pronto no tienen en cuenta eso, que de pronto la pasión por algo, por una profesión o por una labor, porque muchas personas que de pronto no son profesionales, pero desempeñan una labor y les gusta y también lo hacen con mucho cariño y mucho amor. A raíz de eso dijiste, voy a estudiar psicología. Le dije a mi papá, bueno, ya decidí, voy a estudiar psicología, me voy a presentar, y afortunadamente pues para la época la carrera, como te digo, no era muy, digamos que muy abierta a que la gente canalizara psicología como para un futuro económico, porque la verdad, si hablamos de la psicología en términos financieros,
no es una carrera que en su momento pudiera tener una retribución y una sustentabilidad. Los únicos espacios que se abrían eran en las grandes empresas. Ok, ¿no? y ni siquiera porque estaba un ingeniero industrial, habían como otro tipo de roles que podían ejercer esos procesos de talento humano y demás. Pero ya empezamos nosotros como a escudriñar la carrera y empezar a también a vender la carrera desde una perspectiva un poco más empresarial, social, no solo en lo clínico, sino también abiertos como a cualquier espacio donde el ser humano está y necesita orientación. Sí, entonces, y también, a raíz de eso, ¿cómo que ibas a decir? No, y que le iba a decir que muchas veces es chévere estudiar psicología como una carrera complementaria, como unos estudios complementarios. O sea, También hay uno mucha estudia, gente. por ejemplo, comunicación social y dijo, oiga, y chévere estudiar psicología, además que aprendes mucho y lo que se aprende en psicología sirve mucho para la vida misma, ¿no? Ok. No es siempre como para ejercerla. Y conozco, como decía Nayibe, pues de años atrás, ¿no? Gente que estudió psicología, pero no vive de ello. Es empresaria, tiene otros negocios, pero sí se aprende mucho. Sí, pero se autoaplica. Se autoaplican. Sí. La psicología, digamos que es la base, porque si tú aprendes a ver la psicología como una enseñanza del día a día y eso también te ayuda a transformar muchas cosas en ti, pues yo siento que pues no se perdió, al contrario, te estás nutriendo todo el tiempo de ella. Entonces, por ese lado ha sido mi mejor elección y a la fecha, afortunadamente, he transitado por diferentes campos de acción de la psicología y puedo decir que en cualquiera de ellos, si somos instrumento de Dios, si sabemos para dónde vamos con un propósito a través de la profesión, servimos. Nayibe, y bueno, después de la pandemia, ¿crees que también los psicólogos empezaron a cumplir un rol súper importante en todo el tema de la salud mental? La pandemia fue un insight en nuestras vidas, como llamamos los psicólogos, fue un estado de conciencia. Fue altos que nos tocó hacer en este trasegar del correr todo el tiempo, de levantarnos muchas veces sin un propósito, sin saber para dónde vamos, sino simplemente a cumplir con esto, a cumplir con aquello. A veces nos levantábamos en la pandemia y decía, bueno, pero es que no tengo que correr, lo voy a hacer todo desde la casa. Sí. Y eso nos llevó como a hacer mucha introspección, ¿no? O sea, como a empezar a evaluarnos nosotros mismos, nos tocaba vivir a ahí entender con qué la pasaba gente. en nuestras casas, en nuestras familias, porque si bien es cierto, tenemos un hogar, un terruño y unas familias, nos encontramos con ellos es por la noche, porque pues prácticamente nos desarrollamos todo el tiempo en los espacios laborales en donde estamos y por lo que tenemos que vivir todo el tiempo, o sea, por el cumplimiento. Entonces yo siento que la pandemia nos abrió como otras posibilidades de entendernos a nosotros como ser humano, nos ayudó también a evaluarnos, que es una cosa que digamos que es un aspecto que no nos culturizamos para eso, ¿no? Para evaluar qué está pasando con nosotros. Y esto vino pues con todo y lo doloroso que fue ese tiempo, esto también vino a enseñarnos que la felicidad no es buscar tener todo el tiempo. Hay muchas cosas que ya tenemos y que nos hace feliz, pero no las valoramos. Sí, ¿cómo es que dice la frase? No está en el tener, sino en el ser. Eso suena cliché, pero... Suena cliché, pero es profundo, sí. Es profundo. Es profundo, sí. En ese tiempo, o sea, por ejemplo, el solo hecho de salir y poder estar en otro escenario, lo que uno diría ahora, pues, no, pues sí voy. Pero en ese tiempo, obviamente uno, Dios mío, estar en otro escenario era un privilegio. Y que a raíz de la pandemia también hay mucha gente, por ejemplo, que aún le da miedo salir. Se quedaron en sus casas, o sea, trabajan ahí, y salen, se quedaron desarrollaron el tema también de que todo limpio, todo, o sea... Sí, claro. Sí, claro, la pandemia vino también a dejarnos algunas secuelas, ¿no? Y tiene que ser así porque obviamente fue un estado de adversidad. Sí. Y en el estado de adversidad, pues los seres humanos nos confrontamos, pero también tenemos que afrontar. Y es cuando se pone en boga la famosa resiliencia. Entonces, nos tocó empezar a conocer la palabra desde una perspectiva de la tragedia, del dolor, del sufrimiento. Pero todos tenemos que pasar por ahí. La opción es no quedarnos ahí. Y empezar a superar. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, doctora Nayibe, y ya continuamos hablando del tema de salud mental, qué le preocupa, qué está viendo usted cuando la gente llega pues a las consultas, ahí donde usted trabaja y demás, porque pues de eso se habla mucho, ¿no? Del tema de salud mental hoy en Colombia. Ya regresamos aquí a las Mañanas Bacanas.
De regreso, después de una pausa de comerciales, y continuamos aquí con Nayibbe Acosta. Nayibbe, pues ya adentrándonos un poco más en el tema de la salud mental, sabemos las secuelas grandes que nos dejó la pandemia y cómo desde pues la realidad que vivimos en nuestro municipio hemos conocido de casos de personas que han decidido también, ¿no? Quitarse la vida o atentar contra su vida, en donde pues también la tasa es bastante alta de este flagelo. Quería pues hablar y adentrarnos en este tema porque es muy importante que también le invirtamos a nuestra salud mental. Bueno, el tema de la salud mental data desde siempre. Lo que pasa es que hay situaciones y eventos que hacen que pues la pongamos un poco más sobre la mesa, pues, sí, que hablemos más de ella. Que hablemos más de ella y que todos estemos como muy interesados en aportar, en ayudar. Pero nos hemos quedado como en la intención y nos falta la acción. Esto también es un tema de salud pública, ¿no? Esto es un tema donde tenemos que articular interinstitucionalmente. Aquí pues solos no podemos llevar a cabo una estrategia que contrarreste las problemáticas que generan los trastornos y asimismo estos trastornos pues nos lleven a situaciones dolorosas como suicidios, feminicidios y todo esto que estamos viviendo que de verdad uno cada día se sorprende hasta dónde puede llegar el ser humano cuando no hay un autocontrol, cuando no hay una regulación de las emociones. Entonces, como psicóloga, siempre me he cuestionado qué puedo hacer, en qué puedo ayudar, pero como te digo, o sea, es un tema de aunar fuerzas, de mirar a ver cómo nos agremiamos de tal manera que no es un tema de resorte del psicólogo, es un tema transversal, de educarnos en eso, desde la primera infancia. Bueno, yo hago parte también como de esos procesos porque soy docente en atención a la primera infancia, mirar cómo podemos con los niños educativamente, pedagógicamente, en estos 6 años que son vital para el proceso de desarrollo después de los niños, ayudarles a gestionar las emociones, a identificar las emociones, a que los papás estén muy atentos en lo que el niño quiere en cada etapa, cómo lo guío, cómo lo acompaño, pero no prestamos atención a estas cosas que mañana más tarde nos van a marcar una pauta. Entonces, esto es salud mental, esto es educarnos en salud mental, nos hace falta mucha pedagogía en ese pedacito. O sea, Nayibbe, el tema de traer niños al mundo sin estar preparados, ¿no? O sea, ¿cómo es que hay unas estrategias que creo que se la diseñaron los psicólogos, yo imagino la gente de primera infancia, eso de escuela de padres? ¿Por qué no? Exacta, y la importancia de esa educación en esos 6 años, ¿no? Forma mucho lo que a futuro viene. Claro, o sea, si tú en los 6 años le das al niño todas las garantías de desarrollarse, muy probablemente vamos a tener un ser humano feliz y funcional. No, es que no va a tener problemas, es que no se va a frustrar, es que no va a sufrir. No, somos seres humanos. Sí, va a pasar en algún momento. Tiene que pasar, porque eso, las experiencias es lo que te van dando a ti también la capacidad de afrontar, lo que te va determinando una personalidad y lo que te va generando un carácter. Nayibbe, ¿crees que de pronto, no todos, ¿no? Pero muchos padres hoy en día quieren tener a sus hijos como una burbuja y que no se frustren y que no les pase nada y que no les vaya mal en nada y que todo sea perfecto, un mundo perfecto para ellos? ¿Crees tú que eso también podría afectar de alguna manera? O sea, gracias por la pregunta. Es que la crianza es generacional. O sea, tenemos que estar muy atentos a qué pasa a nuestro alrededor, los padres, porque es de resorte, es de obligación del padre, si tomo una responsabilidad frente a mi rol, ¿no? Porque muchos trajimos al mundo hijos y ahí no hay una conciencia sana de lo que implica en este momento criar, de lo que implica guiar, de lo que implica acompañar. Entonces, hay adolescentes trayendo niños al mundo, o sea, niños criando niños. Es muy complejo. Exacto, la palabra es eso, es muy complejo. O sea, yo no le puedo dar a alguien de lo que no tengo y de lo que no he construido todavía en mí. Y por eso te digo, el problema es como la pedagogía. Criar en estos momentos refiere que los padres estemos más vertiginosos y más abiertos a todo lo que pasa en los contextos, porque estamos en la vanguardia de la tecnología. Entonces, los niños en este momento tienen un acceso a la tecnología de manera muy fácil, muy rápida, y eso ha hecho que en la inmediatez
haya mucha recompensa, ¿no? Yo me acuerdo que antes uno decía, no, quiero esto, quiero lo otro, gáneselo de buenos resultados. Era una orientación al logro y ese logro me tiene que llevar a mí a un reforzador positivo, si lo hablamos en términos cognitivos, conductuales. Entonces yo me preparaba para eso y yo decía, no, si yo le muestro esto a mi papá, pues me voy a ganar esto, pero en diciembre me van a dar lo otro. Y entonces habían unos tiempos. Ahora no, ahora el niño a los 6 meses, a los 7 meses, yo le voy soltando una tabla pedagógica, lúdica, pero es una pantalla igual. Sí. Le voy soltando un celular. Si el niño entonces se distrae con ciertos juegos, se los voy comprando, entonces ya el niño empieza a manipular una serie de herramientas tecnológicas sin ningún control. No es que sea mala, la tecnología no es mala, siempre lo he dicho, como en su momento los televisores no eran malos, no, es quién me orienta, o sea, quién me controla, quién me guía. Y más yo creo que es una evasión de responsabilidad, Nayibe. O sea, el niño quiere jugar, pero mamá no puede estar, o de pronto no tengo quien lo cuide, o no tengo el tiempo, pues, coja la tablet. Pero bueno, como el tiempo es corto, que hablando de tiempo, ya hemos hablado del tema de infancia, pero listo, hablemos de los que están hoy, de los que ya pasaron por niños hace rato. Igual las cosas no hay que justificarlas, que yo como no tuve papá, como mi papá siempre fue violento, como mi mamá, como me dejaron, como no sé qué más, entonces soy lo que soy. Si yo sé lo que soy, ¿qué puedo me puedo hacer? Corregir, ¿no? Me puedo trabajar, puedo entrar en el proceso, allí. Ahí vienen los psicólogos también. Claro. Bueno, también, gracias a Dios, ya hemos trabajado mucho en el cambio de pensamiento, en que si vas al psicólogo estás loco. Sí, ¿Okay? Eso lo hablamos ayer. Si vas al psiquiatra estás peor. Sí. Qué miedo. Y si te internas, no, Dios mío, o sea, apaguemos y vámonos. Sí. No, hay que entender que lo que más hay que cuidar en el ser humano es su salud mental. Y nos cuesta mucho hacer profilaxis mental. O sea, tenemos estipulado, porque por la tendencia de los estereotipos y demás, que cada 3 meses me corto el cabello, que cada semana me estoy arreglando las uñas, que voy al odontólogo a hacerme una limpieza no sé qué, pero también me estoy colocando pues los dientes para que se me vea más bonito. Bueno, ¿por qué no hablamos de esto a través de la salud mental? Y cada año yo voy 3 veces al psicólogo, por ejemplo, y lo estandarizo como un hábito en mi vida. Y no necesariamente tengo que ir al psicólogo a hablar de una problemática. Voy al psicólogo a buscar una orientación para que me ayude en mi proyecto de vida, porque no todas nos la sabemos. Hay mucha gente que se la pasa estudiando, hay otra gente que se la pasa trabajando. Entonces, para mí es conocimiento, acción, pero sin meta. Ahí también el sistema de salud, el protocolo debería también trabajar más de la mano de los psicólogos. Es que creo que, por ejemplo, las EPS solo tienen un psicólogo, por ejemplo, para a veces atender tanta gente, entonces no le envían a uno al psicólogo. Un psicólogo y un psiquiatra también que... Y orientaciones casi de 15 minutos donde tú apenas estás haciendo un rapport, o sea, estás entrando como en confianza, porque no de entrada yo voy a decirle, bueno, cuéntame su historia, llore para ver si le creo, en 2 minutos. Y ya rapidito, porque tengo que hacer la evolución y tengo que mirar, o sea... O sea, las EPS también son 15 minutos con un psicólogo. Sí, básicamente nosotros nos gastamos, porque lo otro es tramitología. Y como se valida lo que está en el sistema. Entonces, claro, no hay esa interacción que te permite a ti generar ese rapport, que es ese rompimiento donde tú, como psicólogo, le tienes que dar la confianza a esa persona para que se abra, ¿sí? Y te cuente en realidad qué es lo que está pasando y no llegue con algo latente, sino que ojalá entremos a profundidad de aquello que no te está ayudando. Y posteriormente, porque nosotros tampoco todos no la sabemos, ni aquí está el conjuro, ni la bola de cristal y decir, no, espere, que su problemática es esto. No, yo tengo que después de eso generar con él un contrato terapéutico, hacer una evaluación, diagnosticar y posteriormente hacer una alianza terapéutica donde usted y yo vamos a estar de acuerdo en que vamos a modificar cosas para su vida, pero más usted que yo. Sí, claro. ¿Ok? Y eso es un proceso. Entonces, a la psicología no la ven como un proceso, la ven como algo que tiene que generar ya los resultados. Oscar, no. No se puede. Entonces todo el mundo el psicólogo es un terapeuta, ¿sí o no? Finalmente el psicólogo tiene que ser un terapeuta. Y la terapia quiere decir que hay que hacerla una y otra vez. Y la terapia está validada con instrumentos, está validada con un proyecto, porque uno hace un contrato, es un proyecto terapéutico donde yo tengo unos objetivos terapéuticos, donde yo voy a ver cómo evoluciono a raíz de esos objetivos, y el diagnóstico te da unas hipótesis.
Y esas hipótesis donde tú vas a entrar a contrarrestar y a validar qué te está pasando para ahí sí sentir que tengo una ayuda. En países europeos y pues digamos que países ya más avanzados, la terapia se convierte en un requisito para que tú apliques para un trabajo, por ejemplo. Sí. O sea, si tienes que estar en terapia. Tienes que estar en terapia. así Y como estar uno en ve- terapia es un lujo y es un orgullo, pero aquí uno dice, no, estoy yendo donde el psicólogo, estoy donde el psiquiatra. Ay, o sea, espantas a todo el tienes? mundo. ¿Ok? Sí. Entonces, porque Así como vieron estamos como un las poco... películas de policías de Estados Unidos, ¿no? Que tiene que ir a terapia porque si no, no siguen la fuerza. Tiene que ir. Tiene problemas de ira, tiene que trabajar eso, tiene que aquello y lo otro, es cierto. Y nosotros los seres humanos hay situaciones en que somos muy reactivos, entonces pues, y eso está bien. Lo malo es no saber cómo lo canalizamos, ¿ok? Porque pues todas las emociones son válidas. Entonces hay que empezar, aquí el tema es emocional, ni siquiera es tan mental. Cuando yo tengo una regulación de emociones, pues mentalmente voy a estar tranquilo, ¿ok? Claro. Porque el pensamiento depende mucho de la emoción. Claro, y las acciones diarias también mejoran tu estado de ánimo, A mí, todo eso. a mí esas de las películas de Pixar que más me ha gustado ha sido las de Intensamente. Esas te hablan Ya de las viene la dos. emociones De las que emociones. esconden la tristeza, que nunca debes estar triste, nunca debes estar Exacto. triste y mira lo importante que es tener todas las emociones. Todas las ¿Tiene emociones. tiempo para que nos acompañe al cierre del programa? Sí, claro. Bueno, entonces nosotros hacemos una pausa, ya regresamos con más contenido para las mañanas bacanas y finalizamos aquí con la doctora Nayibia Cosa. Si usted tiene alguna pregunta, propósito ahí en línea, escríbanos, que estamos para eso también.